presento. Muchas gracias a todos por venir hoy. En esta sesión, en este ARCOM tan especial, vamos a tener una charla en conjunto brindada por Javiera Lazo y Yerko Aguirre. Javiera es desarrolladora de software, full stack en SolidWorks e ingeniera civil en biotecnología. Le apasiona la lucha para acabar con la brecha de género en la industria de TI y lograr que la accesibilidad sea parte del estándar en el desarrollo de las aplicaciones. Por otro lado, Yerko es desarrollador full stack de software en SolidWorks y con 10 años de experiencia lleva mucho tiempo resolviendo problemas en diferentes dominios. Hoy nos están contando acerca de su visión sobre el diseño de arquitecturas centradas en el dominio, y cualquier consulta o comentario pueden compartirlo en el canal de Discord. Ahora lo pongo ahí en el chat, Architectural Thinking and Methodology. Bueno, Javiera, Yerko, adelante, cuando gusten. Súper. Gracias. Vamos a partir. Muchas gracias por esa presentación. Siento un retorno así como medio fuerte. Ya. Como ya nos presentaron, vamos a avanzar un poquito en nuestras biografías. Muchas gracias de nuevo, Zacarías. Y vamos a repasar rápidamente la agenda que tenemos, donde vamos a hablar un poquito de la arquitectura centrada en el dominio, vamos a hablar de que la arquitectura es difícil, algo que no es secreto para nadie, qué es el diseño guiado por el dominio, vamos a hablar un poquito sobre la arquitectura por capas versus la centrada en el dominio, vamos a mostrarle un poco de nuestra experiencia en proyectos reales, utilizando dos tipos de arquitectura interesantes, les vamos a dar algunos pasos de cómo conversar, algunos tips para mantener esta arquitectura en el tiempo y finalmente vamos a contarles por qué esta arquitectura la necesitamos en nuestros negocios. Para partir, la arquitectura es difícil. Entonces, el software por su naturaleza es cambiante y cuando iniciamos en un proyecto ágil, algunas veces no vemos o no nos preocupamos por conceptos de arquitectura y el producto se vuelve difícil de cambiar en el futuro. Tenemos que ver que vienen los requerimientos, el código y pruebas, despliegue y feedback en un ciclo constante. Tenemos que aclarar igual que la arquitectura nunca está escrita en piedra, por lo tanto no es algo rígido, más bien es algo que va evolucionando a medida que el producto se desarrolla. De todas maneras, no es trivial identificar dónde debería ir cierta lógica de negocios sin una arquitectura bien definida o con una arquitectura mala. Además, algo que nos puede dar luces de cómo se estructurará la arquitectura son los equipos y su distribución. Aquí aparece la ley de Conway, donde este establece que los diseños de sistemas son el fiel reflejo de cómo está estructurada una organización y si una organización presenta una estructura de silos donde cada equipo está aislado del resto, el diseño y arquitectura de los sistemas de esa organización van a presentar los mismos síntomas. Por ejemplo, un sistema que está dividido en equipos de front-end, de back-end, otro equipo de administradores de base de datos, donde nadie habla con nadie, va a producir silos con sistemas acoplados. ¿Qué quiere decir esto? Si yo necesito ir a darle un requerimiento a frontend, ellos van a revisar cómo están sus prioridades y van a pensar si mi requerimiento merece tal o tal prioridad. Asimismo con el de backend o el de infra. Entonces, ¿qué nos queda de conclusión acá? Es que armar el negocio de tal forma que represente lo que se necesita. Equipos de producto, equipos de proyectos, y aquí comienza la parte más difícil. ¿Qué arquitectura seguir? ¿O existe más de una arquitectura? Y como bien sabemos todos los que estamos aquí, sí, existen varios tipos de arquitectura, las cuales buscan resolver distintos problemas y varían en complejidad. Entre estos tipos no existe el concepto de mejor arquitectura, ya que todo va a depender del contexto y del problema que queramos resolver. Por ejemplo, en los monolitos encontramos nuestras arquitecturas por capas, arquitecturas modulares, los microkernels, en las distribuidas tenemos los microservicios, la arquitectura orientada a eventos. Sí, ya que conocemos un poquito los tipos de arquitectura, podemos empezar a hablar un poco sobre cómo aparece el diseño guiado por el dominio
Y aquí Yerko nos va a contar algunos de sus conceptos. Javi, el diseño guiado por el dominio es un concepto que introdujo Eric Evans en su libro Domain Driven Design. Básicamente lo que busca él es disminuir la complejidad en sistemas de software, donde donde encontramos, por ejemplo, complejidad en muchas industrias. Entonces tenemos algunos puntos, que es lo que vamos a explicar acá, y hace relación a explicar de forma global qué es lo que es Domain Driven Design. Entonces tenemos acá, como ustedes pueden ver, tenemos 8 puntos, donde el primero hace referencia al alineamiento, cómo implemento mi modelo de negocio, cómo conozco a mis usuarios, conozco realmente mi industria, quiénes son mis usuarios, cómo me comunico, cuál es mi competencia. Entonces, en base a eso, en base a estas características, puedo de cierta forma descubrir mis modelos de dominio. Entonces, de esta forma existen algunas estrategias como Event Storming, que me permiten identificar distintos modelos o distintos dominios en mi organización. Entonces, después de esto, pasamos al tercer punto, que es cómo, una vez que ya conozco mis dominios, una vez que ya descubrí mis dominios con Event Storming, cómo puedo descomponerlos, cómo puedo formar ciertos dominios. Por ejemplo, cómo puedo formar el dominio de pagos, dominio de inventario, dependiendo del contexto de la empresa. Entonces, con esto también el cuarto punto hace referencia a cómo estos dominios pueden comunicarse entre sí, cómo pueden trabajar de forma colaborativa. Por ejemplo, cómo puede el dominio de pago trabajar con el dominio de órdenes de forma colaborativa y de forma de que no entorpezca el trabajo en conjunto. Entonces, en base a esto, pasamos al quinto punto, que es buscar estrategias. ¿Cómo podemos buscar estrategias para lograr que mi organización logre escalar, ya sea con roadmaps en conjunto, con planes a futuro, en forma tal de que cada dominio logre acoplarse de forma muy bien con cada otro dominio? Entonces se busca hacer como sinergia. El sexto punto hace referencia a cómo modelo mis equipos de trabajo en relación a Bonded Context, como por ejemplo, cómo puedo formar un equipo de pagos, un equipo de inventario, que era como lo que decía la Javi recién, cómo puedo formar un equipo de producto. Entonces, una vez definiendo esto, puedo ya definir responsabilidades, autonomía para cada equipo, y una vez teniendo esto claro, ya podemos empezar a la implementación más técnica, que es cómo llevo los bounding context y los patrones tácticos al código, cómo trabajo con mi arquitectura en ese nivel. Entonces, siguiendo con el Domain Driven Design, uno de los pilares importantes acá es tener un lenguaje común entre el negocio y tecnología. Muchas veces nosotros los desarrolladores hablamos en lenguaje muy técnico, el cual es difícil de explicar. Por ejemplo, en el ejemplo que tenemos acá, hablamos de gateway de pago, hablamos de protocolos, hablamos de servicios, pero muchas veces las personas que son del negocio o las personas que tienen harto conocimiento o son nuestros stakeholders no conocen estos términos tan técnicos. Ellos tampoco deberían tener por qué saber lo que es un protocolo SMTP, por ejemplo. Entonces es conveniente hablar un lenguaje más centrado en el negocio, algo más orientado al negocio. Y, por ejemplo, si es que tenemos muchos acrónimos, documentar esos acrónimos en un Confluence o en algún lugar donde sea fácil acceso, todo el mundo pueda acceder. Y estos acrónimos o estos términos de negocio necesitamos plasmarlo a nivel de código. Nuestras clases tienen que hacer referencia a estos términos de negocio, nuestros métodos, nuestras variables, de forma tal de que cuando tengamos alguna duda y hablemos con las personas de negocio, estemos hablando un lenguaje común. Entonces no hay ese choque entre tecnología y negocio. Además de esto, otro patrón importante en lo que es Domain Driven Design es lo que conocemos como Bounded Context. Bounded Context es la descomposición más como a nivel de dominios de mi empresa. En este ejemplo de e-commerce estamos descomponiendo en distintos dominios: dominio de inventario, envíos, órdenes, pagos, facturación, de compra y catálogo. Y si hacemos zoom dentro de un bounded context en específico, por ejemplo, en este ejemplo el contexto de envíos y el contexto de inventarios, ahí encontramos nuestras entidades de negocio, encontramos la estimación de entrega, el despacho, el precio de envío, producto, tienda y bodega. Si se fijan, tenemos dos entidades que son productos que viven en dos bounded contexts distintos. Entonces, el significado de la entidad producto para el contexto de envío es completamente distinto al significado del bounded context de inventario para la entidad producto.
Entonces hay muchas veces que nosotros por reutilizar código, evitar duplicidad, solamente creamos una entidad para todo nuestro dominio o nuestro sistema. Y cuando vamos modificando, hay veces que vamos agregando muchas cosas que no son necesarias en nuestros contextos. Entonces hay veces que es mejor duplicar código para evitar acoplamiento. Por ejemplo, en este ejemplo, si yo modifico algo en la entidad producto del contexto de envíos, este cambio no va a afectar en nada la entidad producto del contexto de inventario. Entonces, es bueno tener eso en cuenta, de que hay veces que se favorece la duplicidad versus acoplamiento, porque te permite escalar modelos o bond en context de forma independiente y no generar ningún acoplamiento con entidades de negocio. Otro concepto importante acá cuando hablamos de Domain Driven Design es que existen alguna forma de modelar esto. Entonces vamos a continuar viendo algunas estrategias o algunos tipos de arquitectura que se centran en el dominio. Muchas gracias, Yerko. Sí, ahora vamos a recordar un poquito conceptos para poder aplicarlos a nuestras realidades y entender esto de la arquitectura por capas versus la orientada al dominio. Entonces, la arquitectura por capas, la dependencia va desde la capa de presentación hasta la capa de persistencia, lo cual está bien para aplicaciones cuyo grado de complejidad es bajo. Pero a medida que el producto crece y su complejidad aumenta, las reglas del negocio quedan agrupadas en otras capas, lo que hace que sea muy difícil de cambiar y mantener. En cambio, en la arquitectura centrada en el dominio, las dependencias se invierten y es el dominio, como ven aquí, el centro de todo. Por lo cual, las entidades, casos de uso o reglas de negocio no dependen de ninguna tecnología ni de agentes externos. Esto hace que sea mucho más fácil adaptarse al cambio y evolucionar. En un ejemplo un poquito más práctico, que ven, me gustaría que escriban en el chat mientras ven esto, si pueden saber qué es lo que hace la imagen de la derecha versus la de la izquierda. Si bien podemos entender una mejor que la otra, ¿qué valor creen que esto le da a un proyecto? Eso pueden escribirlo también en el chat. Un uso súper importante de entender qué hace una aplicación puede ser en el onboarding, ya que es más fácil impregnarse de lo que hace la aplicación cuando esto está explícito en el código. Aquí tenemos en la arquitectura por capa, vemos que hay controladores, hay repositorios, hay algunos servicios, está nuestro main, pero en realidad no me dice mucho de lo que hace. Yo puedo inferir que sí, es algo con mascota, algo con veterinario. En cambio, en la centrada en el dominio, yo puedo ver que habla sobre confirmar una cita, traer a los veterinarios o ver el calendarizador. Entonces, vemos que la estructura tradicional quiebra la encapsulación, al paso que la estructura por dominio la refuerza. Igualmente, me gustaría que reflexionen ya a sus aplicaciones propias en sus proyectos si podrían describir las 4 principales clases de las aplicaciones de ustedes. Ahora vamos a mostrarles un poco de nuestras realidades y nuestras experiencias utilizando este tipo de arquitectura en cliente y las ventajas que nos ha traído. Muchas gracias, Javi. En mi proyecto, que era un proyecto relacionado con un e-commerce, utilizamos la arquitectura hexagonal. Básicamente, la arquitectura hexagonal es la que estamos mostrando acá. Nos dio los siguientes beneficios. Podemos testear toda nuestra aplicación sin necesidad de tener un web server corriendo, sin necesidad de tener una base de datos corriendo. Tenemos en el centro de nuestro dominio, está rodeado por casos de uso o servicios de dominio. Entonces, todo lo que es lógica de negocio lo podemos testear fácilmente sin tener que depender de una base de datos, ni tampoco necesitamos mensajería, caché o algún framework. No necesitamos nada externo para testear la lógica de negocio. Entonces, gracias a eso podemos tener feedback rápido del negocio, si es que lo estamos haciendo bien, si es que no lo estamos haciendo bien. Y este tipo de arquitectura es más tolerante al cambio, es reutilizable, es mantenible y nos ayudó bastante al momento de hacer cambios, ya que a medida que el proyecto continuaba, era más fácil ir introduciendo cambios sin tener que afectar el negocio, ya que, como menciono nuevamente, el negocio era el centro de todo y estaba rodeado por casos de uso. Entonces, en este ejemplo, que es un poco más al detalle, podemos ver en la parte izquierda
donde tenemos la estructura de paquetes, elegimos tener una estructura de paquetes en base a características o a features. Entonces, este es un servicio de envíos de productos. Tenemos el feature de confirmación, donde confirmamos los productos. Tenemos el feature de promesa de entrega, reserva de productos. Y si hacemos zoom un poco más a la parte de promesa de entrega, nos encontramos con los casos de uso, que son generar promesa de entrega, obtener. Tenemos nuestra infraestructura. En la parte roja, si pueden ver acá en este rombo, promesa de entrega es nuestro feature. Tenemos todas las entidades de dominio de ese feature, que son promesa de entrega, ventana de entrega, grupo logístico, producto, precio de envío, opciones de entrega. En la parte morada tenemos todos los casos de uso. Y en la parte más gris tenemos todos los distintos adaptadores que se conectan a este servicio. Entonces, tenemos el puerto de entrada, que es un REST controller, es un HTTP. Y tenemos distintos adaptadores. Por ejemplo, tenemos Redis para el tema de caché, tenemos Postgres para persistencia, tenemos adaptadores para consumir servicios externos, ya sea obtener el costo de envío de cuánto me cuesta mandar un producto de determinada dirección hasta otra dirección, motores de promesas que me permiten, por ejemplo, definir los distintos proveedores que tengo para enviar mi producto y además obtener el precio de envío de producto. Entonces, nos ayudó bastante al momento de hacer cambios. Si se fijan, tenemos un adaptador que es motor de promesa, entonces podemos ir enchufando distintos motores de promesa sin tener que modificar nuestras reglas de negocio ni nuestros servicios de dominio. Entonces, nos ayudó bastante a obtener feedback rápido del negocio, a poder hacer cambios, a no estar amarrado a ningún motor de promesas de entrega de un proveedor externo. Entonces, en nuestro proyecto fue súper útil este tipo de arquitectura. Y a continuación, vamos a explicar un poco de cómo, en nuestro caso, en nuestro proyecto, nos aseguramos de que esta arquitectura perdurara en el tiempo. Usamos una herramienta que era ArchUnit. Básicamente es una librería de testing que te permite definir reglas de arquitectura de forma tal de que tú puedes generar test automatizados. Entonces, puedes definir, por ejemplo, de que toda tu capa de dominio, todos tus casos de uso no deberían depender de ninguna librería externa. Por ejemplo, hay casos de que en proyectos open source hay muchas librerías externas que tienen vulnerabilidades. Entonces, nosotros ocupamos esto para asegurarnos que nuestro core de negocio no tuviera ninguna dependencia de ninguna librería externa. También definimos las reglas de negocio para que, o sea, reglas de arquitectura para que nuestra arquitectura no se rompiera en el tiempo. Por ejemplo, que la capa de infraestructura no pudiera acceder directamente a la capa de dominio, que la capa de aplicación no pudiera acceder directamente a la capa de dominio, que mi estructura de paquetes no hubieran ciclos entre sí, no hubieran dependencias, no se generaran como acoplamiento. Entonces, fue bastante útil para definir lineamientos de equipo, definiciones que, por ejemplo, si es que queremos hacer inyección de dependencia, usar inyección por constructor en vez de usar inyección por setter o reflection. Entonces, nos ayudó bastante a llevar acuerdos de equipos al código y dejarlos ahí como test automatizados que te dan feedback súper instantáneo y súper rápido de si estás rompiendo o no alguna regla de arquitectura. Entonces fue súper útil ahí. Y ahora la Javiera va a seguir con su experiencia en su... Muchas gracias. Sí, ahora les voy a contar un poquito de dónde trabajo yo. Mi proyecto está relacionada al rubro de inmobiliarias. Nosotros usamos la muy comúnmente llamada arquitectura limpia, que es una filosofía de diseño de software que vino por primera vez de Bob Martin y que separa los elementos de un diseño a niveles de anillo. La regla principal de arquitectura limpia es que las dependencias de código solo pueden provenir de los niveles externos hacia adentro. El código de las capas internas, entonces, no puede tener conocimiento de las funciones de las capas externas. Nos dio varias ventajas, como son la independencia del framework y la base de datos, la UI puede cambiar súper fácil, el testeo es simple, es reutilizable y es mantenible. Entonces, ahora yo les voy a contar un poquito de algo que hicimos que se nos hizo mucho más fácil utilizando esta arquitectura, que fue hacer un cambio de framework. Nosotros tenemos nuestra aplicación donde ciertos usuarios tienen que ingresar diariamente a poner ciertos datos de venta.
y el promedio de latencia de arranque de esta app era de 21.6 segundos utilizando Spring Boot, lo que es muy alto considerando que hay una alta afluencia de público y que todos los días esa latencia iba a ser súper compleja de que se pudiera escalar. Hicimos una investigación con respecto a qué podíamos utilizar con nuestra app y encontramos a Spark Java, que no es el mismo Apache Spark que nosotros conocemos normalmente. Y eso hizo que solamente tuviéramos que editar la capa donde están los frameworks. ¿Y qué hace esto? Quitamos Spring Boot de nuestra aplicación, agregamos esta librería dentro del framework que hizo que tuviéramos que implementar un framework, perdón, un middleware debido a que ya no teníamos Spring Security. De todas maneras, el cambio fue súper simple debido a que estaba en una de las capas más externas y no afectó la funcionalidad. Lo único que tuvimos que hacer era mantener un archivo de configuración de rutas, porque obviamente Spring, al ser un framework mucho más robusto, también lo tenía, pero de todas maneras no fue un cambio sustancial. Otra cosa interesante que hicimos aquí fue hacer un cambio de base de datos, pero el cambio fue solamente de mindset al considerar que teníamos que hacer una base de datos relacional a una no relacional. Entonces hicimos un script que hiciera el cambio y listo. Esta facilidad nos lo dio esta arquitectura, lo cual hizo que cualquier cosa que tuviéramos que aplicar, que tuviera que ver con frameworks o base de datos, no afectara la aplicación en sí, sino que fuera solamente de las capas externas y que obviamente no tienen relación con lo que pasa más adentro. Entonces, ya conocemos un poquito de estas experiencias. Ahora el Yerko nos va a contar cómo comenzar. Cuando hablamos de Domain Driven Design, arquitectura centrada en el dominio, es un poco difícil de comprender cómo comenzar. Entonces, por ejemplo, Simon Brown dice, si es que no podemos construir un monolito que sea bien estructurado, que no tenga dependencias entre sus distintas partes, entonces no pensemos que la respuesta son microservicios. Hay muchas veces que cuando tenemos un problema complejo y tenemos un monolito que es demasiado complejo, pensamos que la respuesta inmediata es llevar eso a un microservicio, pero hay veces que no es tan así. Entonces vamos a dar algunas ideas de cómo empezar, si es que estamos desde el mundo de monolitos, si es que estamos viniendo de microservicios, y dar hincapié en esto de que los microservicios son súper buenos, pero también tienen un alto grado de complejidad. Entonces hay veces que implementar microservicios porque sí es un poco, no es tan recomendable. Entonces, por ejemplo, acá tenemos alguna diferencia. Si es que queremos implementar microservicios, necesitamos que nuestra empresa, nuestra organización, tenga una cultura de DevOps bien fuerte. Por ejemplo, si es que tengo 1000 microservicios o 100 microservicios, agregar un microservicio extra no es tan doloroso, es como algo más del día a día. Por el contrario, si es que estoy en una organización que no tengo una cultura muy fuerte de DevOps, si tengo 5 microservicios, agregar un microservicio extra va a ser mucho más doloroso porque requiere mucha complejidad, requiere algunas herramientas que vamos a ver a continuación que van a dar luces de esto. Entonces, si tengo un producto que es muy complejo, vale la pena llevar los microservicios, teniendo en cuenta la complejidad que esto tiene. Y también necesitamos tener claro que si tengo un producto que no es tan complejo, si es algo, no sé, una aplicación que hace un CRUD, tal vez llevarlo a microservicios es un poco sobre ingeniería o un poco difícil. Más que difícil es como complejo. Entonces, una alternativa es si es que estamos viniendo de la parte de monolitos, es tener claro que la expectativa es que vamos a tener un monolito súper ordenado donde cada módulo va a estar súper aislado del resto, pero la realidad no es tan así. La realidad es que, sobre todo en productos que son más complejos o que tienen más tiempo, es que hay distintos servicios que se interconectan y existen mucho acoplamiento entre un servicio y otro. Entonces, una estrategia para romper esto es el concepto de monolitos modulares, donde mi monolito se construye en base a conceptos de Domain Driven Design, se construye en base a Bounded Context, donde cada módulo va a ser un Bounded Context. Por ejemplo,
El módulo de pagos va a tener solamente la responsabilidad de hacer los pagos, el módulo de inventario lo mismo, la parte de inventario, catálogo, envíos. Y los distintos módulos de este monolito no deberían tener ningún acoplamiento entre sí, no deberían tener ninguna dependencia entre un módulo u otro. Entonces, para evitar este acoplamiento, evitar esta dependencia, se recomienda usar un bus de eventos de memoria donde puedo enviar mensajes entre distintos módulos y así generar comunicación entre mis distintos módulos sin tener que acoplar mis módulos. Entonces, por ejemplo, si en el día de mañana yo quisiera llevar esto a una arquitectura de microservicios, puedo tomar cada módulo e ir migrándolo de forma aparte. Y es una estrategia un poco tomar lo estructurado y llevarlo a microservicios. Entonces, un paso previo antes de pensar en microservicios es estructurar mi módulo, tratar de dejarlo lo más desacoplado posible, de forma tal de que una migración a microservicios no sea tan dolorosa. Por el contrario, si es que venimos del mundo de microservicios, es importante conocer que mis microservicios deberían ser construidos en base a conceptos de Domain Driven Design, donde tengo Bounded Context, donde aquí tengo equipos de producto, por ejemplo, el equipo de pagos va a tener todos sus servicios de pagos ahí, el equipo de órdenes también. Entonces es importante estructurar microservicios que tengan relación con conceptos de arquitectura orientada al dominio. Por ejemplo, hay algunas veces que construimos microservicios, pero siguen el patrón de arquitectura por capas, donde hay muchos acoplamientos. Entonces, es bueno plasmar estos conceptos, ya sea llevar una arquitectura limpia a conceptos de microservicio y tratar de plasmarla de esa forma. Además de eso, como mencioné anteriormente, los microservicios son complejos. Necesitamos tener en cuenta que existen ciertas cosas que tenemos que conocer al momento de migrar o optar por microservicios. Necesitamos Service Discovery, resiliencia, manejo de datos, seguridad, despliegue, comunicación con APIs externas, ya sea con BFF o API Gateways, observabilidad, testing. Entonces, es importante conocer esto. O sea, los microservicios tienen su grado de complejidad. Necesitamos considerar todos estos elementos al momento de crear microservicios. Por ejemplo, si tenemos un servicio que depende de muchos microservicios, tenemos que considerar también la latencia de cada llamada a los distintos microservicios. Entonces, son trade-offs que tenemos que considerar si es que queremos plasmar una arquitectura monolítica o una arquitectura por microservicios. Entonces, tenemos que conocer bien eso al momento de llevar esto a la práctica. Además, existe otro tipo de conceptos que se reflejan cuando hablamos de Domain Driven Design. Algunos son CQRS, Event Sourcing. Entonces, básicamente, lo que busca este tipo de arquitectura, que es Command Query Responsibility Segregation and Event Sourcing, es escalar aplicaciones que necesitan un alto nivel de lectura y tienen mucho consumo de operaciones de lectura, ya sea un catálogo de productos o, no sé, algún API que reciba muchos tipos de lectura. Entonces, lo que hace esto es separar modelos de escritura y modelos de lectura en dos bases de datos distintas o dos formas totalmente distintas de comunicación, donde se generan comandos, que básicamente los comandos son acciones que modifican estado y generan actualizaciones en objetos de dominio, y eso se almacena en un event store. Y por otra parte tenemos consultas. Estas consultas se ejecutan contra el modelo de lectura, y básicamente el modelo de lectura es algo puede ser una base de datos no normalizada, una base de datos no SQL, que te da un alto nivel de performance. Entonces tus queries son mucho más rápidas, ya que no dependes de una base de datos relacional o muchas tablas. Entonces, son alternativas que tenemos de cómo comenzar. Algunas son más simples que otras. Como mencioné anteriormente, hay que hacer trade-off de lo que queremos versus lo que necesitamos. Y para continuar con esto, una vez que ya sabemos cómo comenzar, la Javi va a exponer de cómo podemos hacer que la arquitectura se mantenga en el tiempo. Muchas gracias. Sí, porque esto es algo que nosotros nos acordamos hoy, pero quizás mañana no. Y tiene que mantenerse en el tiempo de alguna manera. Entonces, cuando parte el proyecto, todos se sienten a gusto con la arquitectura. Pero si tratamos de recordar hoy las decisiones que tomamos ayer, puede haber algunas diferencias. Y por eso es súper importante mantener visibilidad de las decisiones que tomaron en el pasado,
lo que nos va a ayudar a guiar y verificar que la arquitectura no se desvíe a medida que pasa el tiempo. Si bien nombramos algunas prácticas, como fue el uso de ArcUnit para testear nuestra arquitectura y que se mantenga, queremos además destacar otras prácticas que hay que considerar. La primera importante es los diagramas de C4, que tienen la particularidad de ser presentados en 5 minutos, en 1 hora o 5 horas, en las cuales podemos llegar a distintas profundidades. La vista general es la que normalmente le presentamos a las personas de negocio. Luego tenemos el contexto del sistema. Lo que sigue es el diagrama de contenedores. Después tenemos el diagrama de componentes y finalmente el código. Como ven en este ejemplo, podemos hablar tanto de un ciclista a nivel macro y llegar haciendo un zoom hasta terminar hablando de la estructura molecular del caucho. Lo importante es al menos tener documentado hasta el diagrama de contenedores y componentes. ¿Y cómo podemos hacer esta documentación? Bueno, algo que se usa actualmente harto son los ADR, que es documentar las decisiones de arquitectura. ¿Cuáles son sus características? Es entender el contexto que implican las decisiones en las que se fueron tomadas. Por ejemplo, si yo necesito persistir la información, voy a hacer una evaluación. Aquí en lo particular se decidió que vamos a utilizar Postgres. Luego de hacer esa investigación, se hace un huddle con el equipo y decimos estado aprobado o rechazado, porque no necesariamente los ADR van a ser solo decisiones que se aprobaron. A veces nosotros recaemos en reinvestigar cosas que ya vimos y que en realidad no funcionaron. El documentar esto en ADR también nos ayuda a tener al menos un punto de partida y saber por qué el estado es aprobado o no. ¿Qué va a ayudar también eso? Como hemos dicho, esto también ayuda al onboarding del equipo. Yo llego a un proyecto, veo, ya, entiendo qué hace la aplicación, quiero hacer un cambio en un framework, quiero revisar, ok, voy a ir a mirar los ADR para ver qué se ha hecho, entender un poquito los contextos generales. Y además, cuando nosotros ya tenemos que entregar el producto o queremos conversar con otro equipo, esto nos va a ayudar mucho a que las otras personas que nunca han visto la aplicación, que pueden ser de un equipo de producto nosotros estamos en el equipo de producto de pago y se lo pasa a un equipo de producto de delivery, en realidad van a poder entender un poco a qué se refieren este proyecto ya al leer nuestros ADR. Otra parte súper importante para nosotros son las fitness functions. A un lado tenemos las típicas pruebas que tratamos de aplicar en todos los proyectos. En ThoughtWorks nosotros usamos TDD, entonces siempre hacemos el test antes de la funcionalidad, por lo tanto tratamos de seguir la pirámide de pruebas, donde verificamos que las características se ajusten a los resultados comerciales deseados. En la Fitness Function podemos escribir pruebas que midan la alineación de un sistema con los objetivos arquitectónicos. Aquí vemos a la Fitness Function, a nuestro Chaos Monkey, que fue creado por Netflix y es responsable de determinar aleatoriamente las instancias en producción para garantizar que nosotros los programadores implementamos los servicios para que sean resistentes a las fallas de la instancia. Entonces, si yo estoy ya conectada a una instancia de Europa y se cae, el sistema debe ser lo suficientemente inteligente para poder soportar con otra instancia la región que se cayó. Otras fitness functions súper útiles y que usamos harto y en realidad quizás no conocíamos el nombre, son las de calidad de código. Cuando nosotros decimos que el coverage debe estar sobre el 90%, eso ya es un fitness function. Luego están las pruebas de resiliencia. Cómo una prueba podría ejecutar una carga continua en un servicio mientras se implementa una nueva versión de este en un entorno de preproductivo. Otras pueden ser las de performance. Por ejemplo, cuando queremos que una transacción se realice en máximo 10 segundos, pero 10 segundos no vienen de la nada, sino que es una métrica que está definida por el negocio, por la experiencia, por nuestro user experience, por nuestros diseñadores. Otras que son importantes son los análisis de seguridad. Los típicos OWASP, que podría ser como no compartir secreto en un deploy a Git, pero también que no vaya a existir información sensible en los logs, entre otros. Hay hartas herramientas que nos pueden ayudar a hacer estos análisis de seguridad. Finalmente, comentar igual las fitness function en base a métricas de negocio o también llamadas pruebas de observabilidad y que pueden ser métricas que indican baja conversión o volumen de usuarios utilizando Splunk, por ejemplo. Y a continuación,
les quiero mostrar un poquito en un ejemplo real de cómo nosotros usábamos esto. Aquí podemos ver, quizás no está muy claro porque no todos están en el contexto de este negocio. Este viene de una aerolínea en particular y lo que trata de mostrar es que se crearon ciertas reservas, se instanciaron ciertas reservas y se miden cuántas instanciadas sobre creadas en la primera métrica de negocio. Después vemos pagadas sobre instanciadas, después pagadas sobre estar pagando, finalmente pagadas sobre creadas. Y ustedes ven que estas están en verde. Pero ese verde no lo pusimos nosotros los programadores, sino que se definió en base al negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo veo que en algún día, por ejemplo, un viernes, mi tasa de pagada sobrepagando está muy baja, quizás hay un problema en los medios de pago, o quizás si la conversión de pagada sobre creada baja del 30%, lo más probable es que quizás mi aplicación no esté rindiendo lo que necesita. Entonces, estas métricas que son en base a reglas de negocio nos van a ayudar a poner alerta lo que necesitamos. Entonces, luego de todas estas definiciones, notamos que las fitness functions además se pueden incorporar para monitorear la alineación con el negocio, pero también con las características arquitectónicas que son más críticas, como vimos antes. A medida que la organización y la tecnología evolucionan, estas fitness functions pueden ayudar a las empresas a evitar a quedar con una arquitectura o pruebas obsoletas que a menudo resultan en una complejidad súper heredada o innecesaria y que limita la entrega de valor. Entonces, ahora queremos responder un poquito a la pregunta inicial, donde decimos, ¿por qué deberíamos usar esto en nuestros negocios? Javi, como vimos anteriormente, es importante tener la alineación con el negocio, llevar métricas, conocer lo que es importante para el negocio, medir, eh, continuamente hacer feedback para ir mejorando. Entonces, ¿por qué es importante para el negocio? Cuando hablamos o cuando partimos de esta presentación hablamos de la ley de Conway. Entonces es importante darle una vuelta a esa ley de Conway, es importante aplicar la maniobra inversa de Conway de forma tal de evitar silos, evitar que en mi organización exista esta especie de barrera entre un equipo u otro, problemas de comunicación. Entonces, lo que queremos hacer básicamente es construir equipos que reflejen cómo queremos que nuestra arquitectura se plasme en nuestra organización. Entonces, aquí viene que hablamos anteriormente de equipos de productos sobre equipos de proyecto, hablar harto de la autonomía de un equipo, que toda la operación de un bonding context o una área de negocio sea totalmente responsabilidad de un equipo, en este caso equipos de pagos o equipos de envíos. Entonces es importante que este equipo tome el ownership de evolucionar sus productos, de medir constantemente, de hacer pruebas, de poner a tus clientes o a tus usuarios en el centro, recopilar feedback e ir mejorando constantemente. Entonces, tenemos algunos otros ejemplos donde esto es importante y básicamente hace referencia a la adaptación al cambio. Con la pandemia nos hemos dado cuenta de situaciones que han estado ocurriendo y que han afectado directamente o fuertemente ciertas industrias. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta de regulaciones a nivel de país, cambios de leyes, retailers que tienen una alta demanda. Entonces acá tenemos dos ejemplos de que la tecnología algunas veces es buena, pero otras veces no es tan buena. Por ejemplo, si tú tienes un e-commerce que tiene una gran cantidad de usuarios y tú implementas chatbot, donde eh, eliminas de la ecuación el contacto humano, hay muchas veces que si tú tienes como usuario necesidades de, no sé, conocer por qué tu producto no llega o por qué tu pago no ha sido devuelto y tienes constantemente una interacción no humana con un chatbot, probablemente te vas a frustrar, probablemente vas a dejar de comprar en esa empresa. En un otro ejemplo hablamos de filas virtuales. Si tú estás comprando o vas a comprar y te aparece una pantalla que tú eres el usuario 5000 y tienes que reingresar en 30 minutos más, probablemente esa intención de compra va a bajar o vas a buscar productos similares. Entonces, hay que tener ojo cuando implementamos estrategias tecnológicas, hay que tener ojo de escuchar a los usuarios, de tenerlos en cuenta. Básicamente, los usuarios son los que dan
como lo que dan fuerza o lo que consumen los servicios. Entonces, si no los escuchas, implementan como este tipo de estrategia, vas a tener alguna fuga de usuarios. Se van a ir a tu competencia. Y para terminar, queremos hablar de que hay que tener una visión técnica y de negocio. Por ejemplo, en este ejemplo podemos ver la ciudad, que está compuesta por distintas áreas. Tenemos parques, tenemos áreas residenciales, áreas comerciales. Y haciendo la analogía con el desarrollo de productos o la práctica de arquitectura, es importante saber dónde está tu lógica de negocio, es importante saber dónde están tus adaptadores externos, es importante saber cómo puedo ir evolucionando tu producto. Entonces, es importante tener esa visión, es importante saber cuáles son tus dependencias. Por ejemplo, si tú trabajas constantemente con un otro equipo, es importante ir bien con ese otro equipo. Por ejemplo, si estás en un e-commerce y el equipo de pagos tiene una fuerte relación con el equipo de envíos, tienes que comunicarte constantemente, ya que un error o algo que pase en el proceso de envíos va a implicar que tú compres o no compres un producto. Entonces es importante tener eso en cuenta, es importante escuchar a los usuarios, es importante tener una buena comunicación, es importante tener una visión técnica, es importante eh, aplicar conceptos de tecnología, conceptos de arquitectura para evolucionar, estar preparado ante cambios y básicamente el que reacciona más fuerte o más rápido al cambio es la empresa que logra crecer o se sobrepone de circunstancias externas. Entonces, para cerrar también, algunos libros que usamos para construir esta charla son los siguientes. Básicamente ocupamos estos 4 libros para nuestra presentación y usamos todos estos conceptos a medida de forma tal de dar como una introducción a este tema. No sé si quieres agregar algo más, Javi. No, creo que estamos súper bien. Muchas gracias por ese cierre y esperamos sus preguntas, Zacarías. Bueno, Javier Ayerco, muy bueno, lo felicito, hermosa charla. Había 2 preguntas que registré yo en el chat, y si alguno tiene alguna otra vaya agregándola. La primera la hizo Andrés Quilodrán. ¿Las entidades en distintos bounded contexts se traducen necesariamente en tablas o podrían ser servicios incluso? Sí, cuando hablamos de entidades, generalmente estamos hablando de entidades de negocios. En Java existe el concepto de entidades que son conceptos de JPA, pero cuando hablamos de entidades en estos conceptos de Domain Driven Design son ya sea pueden ser microservicios, pero no tablas. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un producto en tu bundle context de inventario, puede que esa representación de producto sea un objeto de memoria que no necesitas persistir versus otro bundle context. Por ejemplo, producto en el contexto de inventarios, probablemente necesitas una tabla para guardar ahí los cambios. Entonces, dependiendo de tu bundle context, tú puedes hacer esos trade-offs. Si es que tu entidad de negocio realmente necesitas guardarlo en algún lugar o son operaciones que contienen lógica de negocio y son conceptos que puedes aplicar. Entonces, es una conversación un poco más profunda porque hablamos de agregados y conceptos de Domain Driven Design, pero básicamente para responder, puede ser una tabla, puede ser un agregado, puede ser un servicio, pero es importante saber que no existe como un acoplamiento entre esa entidad en distintos bundle contexts. Buenísimo. Y después Martín Lena, no sé si ya está contestada esta pregunta, pero la hago igual. En vez de esta descomposición en porcentajes, ¿no conviene hacer un funnel? Creo que se refería al slide donde presentaban el cuadro de datos. Sí, va a depender necesariamente igual de las características del negocio. Podemos usar funnel, podemos usar estos gráficos, pero si el negocio es el que está mirando estas métricas todo el rato, nosotros tenemos que hacerlas de modo tal de que ellos la entiendan. Yo no quiero meterle más complejidad a la gráfica solamente para que yo como desarrolladora la entienda, sino que yo necesito que sea lo suficientemente simple, pero que no le quite la complejidad para que lo entienda el negocio y me diga, mira, quizás esta métrica
que revisarla y cosas así. Va a depender mucho del contexto, lo siento por la respuesta tan de consultor, de que siempre depende, pero es así. Bueno, y hacemos la última, ya estamos en tiempo. Nosotros, pregunta Roberto Vázquez, nosotros estamos empezando con la arquitectura limpia, pero no nos queda claro cómo deberíamos manejar los CRUD de tablas simples. ¿Deberíamos crear un repositorio para cada tabla? Ejemplo, tabla banco. Dice que CRUD de básicamente depende un poco de lo que quieras, cómo modeles tus casos de uso. Puedes tener un repositorio que haga eso y externalizarlo. Entonces, por ejemplo, puedes tener voy a hablar un poco de hexagonal, pero el concepto es básicamente muy parecido. Métodos y esa interfaz la implementas afuera como en la capa exterior. Entonces ahí puedes como ya desacoplar un poco tu use case o tu caso de uso con conceptos de persistencia. Entonces ahí básicamente un CRUD son relaciones de persistencia. Entonces puedes desacoplar eso y con interfaces hacer esa comunicación. Entonces en tu capa de persistencia o en tu adaptador de persistencia ahí puedes ver lo que quieres hacer. Puedes, por ejemplo, poner un adaptador de la entidad banco donde manejes este tipo de operaciones, lectura, actualización y escritura. Y en tu use case solamente llamas a ese adaptador y vas realizando las operaciones. Pero básicamente depende mucho del caso de uso que quieras manejar y también del contexto que está. Entonces, no te puedo dar una respuesta tan certera porque no conozco mucho el contexto. Bueno, Yerko, muchas gracias. Javiera, muy interesante la charla. Muchas gracias. Los invitamos a seguir con las charlas de primeros pasos como arquitecto en Ingenia y arquitectura de una buena comunicación en proyectos IT en otras sesiones. Por hoy damos por terminada esta sesión. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias. Chao, chao. Adiós.